Las parábolas, contaba historias y con las historias conseguía reflejar aspectos sencillos del reino de Dios, de los cielos, del reino del Padre. Él podía y los solía enseñar usando historias simples y sencillas y cotidianas, usando oficios como puede ser pues, los labradores o los que cuidan la viña o un padre que tenía 2 hijos, una semilla, un grano de mostaza, y también usaba objetos. Objetos que él se encontraba en su realidad y que eran objetos también cotidianos. Decía, yo soy el pan de vida. O yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. O el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, como un grano de mostaza. Y usaba diferentes objetos para reflejar aspectos sencillos. Era algo muy didáctico. Pero a veces cometemos el error de pensar que esos objetos son especiales y sagrados, ¿no? Y que la enseñanza solo funciona si usamos la vid. Porque claro, como en aquel entonces en Palestina pues no hay sauces llorones, pues claro, el sauce es un árbol bastante inferior a la vid, porque la vid sí sale en la Biblia, el sauce no. No, simplemente es que Jesús paseaba por la tierra con la que caminaba con los discípulos y le decía, mira, el reino de los cielos es, mira, como esa vid, ¿veis? Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Separados de mí nada podéis hacer. O iba caminando con ellos y decía, mira, ven una puerta, mira, yo soy la puerta estrecha. Puerta estrecha. O yo soy el buen pastor, un oficio de aquel entonces. Y yo soy de los que opinan que si Jesús estuviera hoy aquí, sus formas serían absolutamente diferentes a las que leemos en la Biblia. Su contenido no variaría ni 1 centímetro, pero sus formas seguramente sí. Y de hecho, a partir de ahí, cuando empecé a pensar en estas cosas, abrí mi mente. E intenté aprender siempre cosas de Dios con mis objetos cotidianos. Y quien me conoce sabe que no miento. Yo aprendo de un mapa, de un lápiz, de un árbol, de una rosa, de películas, por ejemplo, que no son cristianas. Aprendo muchísimo, aprendo una barbaridad. Y el cine me encanta y ya sabe, y todo el mundo sabe que, o sobre todo los que vienen conmigo al cine, que yo voy siempre con un cuaderno o con mi móvil apuntando todas las cosas que yo puedo aprender a través de una película. En estas últimas semanas, a mi hija pequeña, Esther, le regalaron una película que le encanta, se llama Los Minions, que ahora luego os enseñaré. No sé si es por empatía, porque ella habla el mismo idioma que ellos, son unos bichillos amarillos, pequeñitos, que nadie les entiende. Mi hija le falta ser amarilla, pero lo demás es pequeñilla, un bichillo, y nadie la entiende. Entonces, le encanta esa película, me puse a verla con ella, que no la había visto, y aprendí algo que me encantó. Así que quiero poner un vídeo de 3 minutos, muy poquito, para que podamos conocer a estos personajes tan peculiares que a lo mejor no todos conocemos. Los Minions. Los Minions llevan en este planeta mucho más tiempo que nosotros. Tienen muchos nombres. Dave, Carl, todos son distintos, pero comparten un mismo objetivo. Servir al amo más villano que puedan encontrar. Encontrar un amo fue sencillo, pero conservarlo, eso ya era más complicado. Con la llegada de la Edad de Piedra, surgió una nueva especie. ¡Oh, no, no! ¡La piñata! ¡Sí, sí! ¡Para la mujer! El antiguo Egipto prometía mucho. ¡Para la sopa! ¡Ok! ¡Pancake! Pero apenas duró. Fueron rebotando de un jefe malvado a otro y nunca parecían dar en el clavo. Los Minions no tuvieron más remedio que huir.
Mocale. Y entonces, cuando toda esperanza parecía perdida, encontraron un refugio. Los Minions estaban salvados. Pasaron los años y los Minions fueron forjando su propia civilización. Rehicieron sus vidas por completo. Pero les faltaba algo. Se sentían vacíos por dentro. Sin un amo su vida carecía de sentido. Estaban confusos y deprimidos. Si aquella situación se prolongaba por más tiempo, los Minions perecerían. Visto la película, ninguna de sus películas. Espero que con estos 3 minutos hayáis comprendido algo. Mirad, esto es un poco la introducción que usan en la película, pero me encantó. Los bichillos estos, los Minions, viven para servir. Y lo van intentando una y otra vez, obviamente es posficción, lo van intentando una y otra vez y cada vez les va saliendo peor. Hasta que llega un punto en el que se rinden. Se rinden como diciendo, no, esto pues no nos sale bien, vamos a estar aquí tranquilamente, nos encerramos, de aquí nos salimos y aquí, y fíjate, al principio todo va bien, hay mucho ánimo, pero poco a poco, y hay una frase que dicen, sin servir, sin un propósito, su vida empieza a no tener sentido. Hasta el punto de que hay un momento, y así es cuando empieza la película, que necesitan buscar algo mayor que ellos por lo que vivir. Y cuando pensé en los Minions, me doy cuenta de que me siento muy identificado con ellos. No soy bajito, no soy amarillo. Sí, a veces no se me entiende, en esa parte sí, pero lo demás no. Pero sí me siento identificado con ellos en que he intentado muchas veces servir a Dios y muchas veces me he caído. Muchas veces me he tropezado. Y ha habido momentos en los que pienso que quizá lo mejor sea rendirme. Y pensar ya en mí mismo, en estar cómodo, en encerrarme en mi cueva, porque realmente lo he intentado una y otra vez y no me ha salido. Pero me siento identificado con ellos porque me he dado cuenta que si no vivo por un propósito mayor que yo mismo, mi vida no tiene sentido. La motivación la pierdo. Y es que existen muchas metas en nuestras vidas. Y los que ya os habéis casado, los que ya habéis tenido una carrera, los que ya habéis tenido diferentes metas, os daréis cuenta que todas acaban. Hay gente que a lo mejor está concentrado en que se casa y ahí ocupa su tiempo, su espacio y tal, no, porque este año me caso, este año me caso, este año me caso. Pero luego llega el día de la boda, te casas, todo ha ido genial, todo es felicidad. Pero y necesitas buscar otra meta. O estás empeñado en tus estudios, estás ahí y enfocas todo tu fuerza, todo tu esfuerzo. Tus padres te han dicho que hay que estudiar y tú te pones a estudiar para tener contentos a tus padres o para tener contento a ti mismo y estás estudiando, acabas tu carrera. ¿Y luego qué? No, me voy a enfocar, me enfoco en mis hijos. Madres y padres que están absolutamente enfocados en sus hijos y cuidándoles, estando tiempo con ellos, le dedican todo su tiempo, no tienen tiempo para nada más, pero nuestros hijos se marchan de casa. Vienen lagartas que se llevan a nuestros hijos y vienen chicos que se llevan a nuestras hijas, menos a la mía. Reíros. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? Casa vacía. He dedicado toda mi vida a ellos. ¿Y ahora a qué dedico mi vida? Necesitamos una meta mayor que nosotros mismos. Un propósito por el cual vivir. Para que no perdamos la motivación. Y es algo que yo hoy vengo a compartir contigo. ¿Cuál es la meta que yo he encontrado por la que vale la pena vivir? La meta con la que cuando uno tiene ganas de rendirse, se levanta y sigue caminando, porque al fin y al cabo, si no vivo para hacer esto, ¿qué hago?
os comparto la meta que a mí Jesús me ha enseñado. ¿Y cómo me la enseñó? A través de una parábola, porque a él le encantan. Bueno, a través de 3 parábolas. Así que vamos a Mateo 25. Ya hemos leído una parte, porque quiero hablar de 3 parábolas que yo creo que realmente son la misma. Que nos está contando lo mismo de 3 maneras diferentes para que podamos entenderlo. Y esta es la meta por la que creo que vale la pena vivir, incluso que vale la pena morir. Una meta que no caduca, una meta que es eterna. La primera historia que Jesús nos cuenta habla de 10, ¿qué? Vírgenes, damas de honor, según la Biblia que uses. 10 vírgenes que estaban esperando al novio, ¿verdad? Vale. Necesitamos entender varias cosas. Las damas de honor, las vírgenes en ese momento, en una boda, su función es de dama de honor, y generalmente esperaban al novio con sus lámparas de aceite y esperaban a que el novio apareciera. En aquel entonces el novio era el que llegaba cuando él quería. Sí, a día de hoy es al revés, ¿no? Hasta aquí estamos todos esperando hasta que la novia le da por aparecer. Allí podía el novio tardar varios días en llegar, pero eso no eximía de la función que tenían las damas de honor. Las damas de honor o las vírgenes tenían que estar esperando al novio y cuando el novio llegara, su misión era acompañar al novio para encontrarse con la novia. Esa era la misión de las vírgenes, acompañar al novio a encontrarse con la novia. Veréis, en esta historia el novio es Jesús. Jesús deja claro que él es el novio, que va a volver un día y va a encontrarse con su amada, con su iglesia. Y la misión de las vírgenes era, y es nuestra misión, es acompañar a Jesús a encontrarse con su iglesia. Jesús quiere encontrarse con su iglesia y ha decidido usar esta metáfora para entender que quiere caminar con nosotros para encontrarse con su iglesia. ¿Cómo? Siendo luz, iluminando el camino. Así las vírgenes ayudaban al novio en su misión. Y esta historia nos cuenta que, bueno, las vírgenes están preparadas, pero el novio aún no ha llegado. El novio pues aún no ha llegado y están ellas esperándoles. Y esto pues un poco me siente... Nosotros podemos ser un poco así, ¿no? Creemos en Dios, queremos aceptar el compromiso de acompañar al novio a encontrarse con su novia. Venimos con muchas ganas, pero de momento toca esperar el momento oportuno a que el novio aparezca, que Jesús considere que es el momento oportuno. Y toca esperar. Dice la Biblia que unos llevaban extra y otras no llevaban aceite extra. Se durmieron todas, las 10. Y cuando se despertaron, 5 no les quedaba aceite y a otras 5 sí. Claro, las que se quedaron sin aceite les dijeron, oye, pasarme. Y las otras le dijeron, no podemos pasarlo. Porque sabes que el aceite nuestro es personal. No se puede traspasar de unos a otros. A lo mejor algunos pensamos que el aceite de nuestros padres, en lo que han creído, nos va a valer para poder caminar con el novio. Pero no. Algunos pensamos a lo mejor que haber creído en un momento oportuno nos va, pero no. La Biblia dice que hay que estar preparados, que hay que tener aceite. Y el aceite es personal. No confíes en que otro te lo va a poder pasar. Necesitas tu aceite personal que te va a servir para caminar con Jesús. Claro, se fueron a buscar más aceite y llegó el novio. El novio se fue con aquellas 5, se encontró con la novia y empezó la boda. Y entonces llegan las otras y tocan la puerta, quieren entrar. Pero el novio les dice, no os conozco. Y ese punto me parece que es el punto clave. Fíjate, el error de las vírgenes no fue dormirse. Porque ambas, las 10, se durmieron. El novio no recrimina que se hayan dormido.
E incluso me voy a mojar un poco más. El novio tampoco le recrimina haberse quedado sin aceite. No le dice, bueno, no tuvisteis aceite. Lo que les dice es, no os conozco. Lo que les dice es, mientras yo caminaba para encontrarme con mi novia, sí que vinieron unos cuantos conmigo, pero tú no estabas. ¿Quién eres? Mientras yo caminaba, tú no has caminado a mi lado. Estabas a otras cosas. Estabas buscando tu aceite por ahí. Pero no estuviste conmigo, entonces no te conozco. Jesús está enseñando eso a sus discípulos y nos está enseñando eso a nosotros, para enseñarnos que nosotros tenemos que vivir por algo mayor que nosotros mismos. Y esa misión es caminar al lado de Jesús, llevando nuestra lámpara, siendo luz en medio de oscuridad, para colaborar con Jesús en poder encontrarse con su novia, con su amada, con su iglesia, con la gente por la que Él murió. Y lo que Él nos reclamará es si estuvimos o no estuvimos, si le conocemos, si hemos caminado con Él o si estábamos enredados en otras cosas. Porque al final la clave está en si Jesús dirá, ¿te conozco o no te conozco? ¿Estamos caminando o no estamos caminando con Jesús? Ese es un propósito por el cual seremos evaluados, dice Jesús. ¿Y cómo quiere Jesús que yo le acompañe? Usando nuestros dones. Usando nuestros dones, usando las cosas que Él nos ha dado. Y entonces cuenta una segunda historia. Y dice que el reino de los cielos es similar a un hombre que tenía 3 siervos y a uno le da 5, bueno, en mi Biblia dice 5 bolsas de plata, en otra Biblia dice talentos, a uno le da 3 y a otro le da 1. Y nos cuenta la historia que el que tenía 5 los invirtió y tuvo más, el que tenía 3 los invirtió y tuvo más, y el que tenía 1 lo guardó. Y entonces cuando llegó el amo, premió al que había trabajado bien con sus 5, premió al que había trabajado bien con sus 3 y castigó al que no había hecho nada con lo que se le había dado. Una de las cosas que me llama la atención de esta historia es que dice que a cada uno se le dio según su capacidad. El amo evaluó a cada uno de los siervos y dijo, este tiene capacidad para tener 5 bolsas de plata o 5 talentos. Tiene la capacidad de poder trabajar con eso. A él le doy 5. Él tiene la capacidad de 3. Bueno, él tiene un poquito menos de capacidad, pero tiene la capacidad de poder gestionar bien esto. Toma. Y él, pues sí, quizá no tiene tantos dones como el que maneja 5, pero tiene capacidad para 1. Dios nos ha dado a todos dones y talentos. Según nuestra capacidad. No te ha dado algo al tuntún o a voleo, sino que ha dicho, no, mira, esta persona puede con esto, esta persona puede con lo otro. Y lo que me encanta, lo que me llama la atención también, es que el que tenía 5, ¿cuántos usó? ¿Cuántos? Y el que tenía 3, lo usaron todo. Lo usaron todo. Yo creo que si el que tenía 5 hubiera usado 3, su amo lo hubiera castigado. Y a lo mejor hubiera dicho, ya, pero es que el otro también ha hecho 3. Sí, pero es que el otro solo le di 3 y a ti te di 5. Lo usaron todo para servir a su amo. Y yo me pregunto muchas veces si lo estamos usando todo. Si estamos usando todo para servir a Dios. O si solo estamos usando un poquito de lo que tenemos. Si estoy viviendo por algo mayor que yo mismo o... No, es que se me da bien... A mí se me da bien hacer esto, entonces yo esto lo hago. Se me dan bien 4 cosas más. O creo que podría ayudar en 4 cosas más, pero yo ya hago una. Yo ya hago una. Hay gente que hace 0. O yo ya hago 3. Podría dar 5, pero hay gente que da 1. Pero aquí Jesús nos está enseñando que no se trata de quién da más o quién da menos. Se trata de todo lo que se nos ha dado, ponlo en las manos de Dios.
Ponlo en las manos de Dios. ¿Para qué? La parábola anterior. Para ayudar al novio a encontrarse con la novia. Porque para eso vivimos. Esa es la meta mayor que tenemos. Y todo lo demás se acabará. Todo lo demás caduca. Pero estamos aquí para ayudar a la gente a encontrarse con el novio, con Jesús. Y por eso se nos han dado dones. Y hermano, hermana, amigo, amiga, si Dios te ha dado 4, 5 habilidades y estás usando una, no lo estás haciendo bien. Y te lo digo con amor. No lo estás haciendo bien. Porque Dios nos ha dado dones y habilidades para que los usemos en pro del reino. No para que los guardemos, los enterremos y nos encerremos en nuestra cueva, en nuestra iglesia, y veamos la vida pasar porque tengo cosas más importantes, porque estoy a otras cosas. No estoy pendiente de mi aceite, ni de ser luz, ni de acompañar al novio, ni estoy usando mis dones. ¿Se me está entendiendo? ¿Sí? ¿Se estoy dando a entender? Espero que sí. ¿Y para qué son los dones? ¿Qué debo hacer con ellos? Tercera historia. Os la leo y luego os la cuento. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan pues, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigirá a la izquierda y dirá: fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Hay una tercera historia en la que Jesús dice que vendrá un rey y que separará a las ovejas de las cabras. Y a las ovejas les premiará porque atendieron la necesidad del necesitado. Perdona la redundancia. Estuvieron cubriendo la necesidad de los demás. Y las cabras no. Fíjate, utiliza dos animales muy interesantes porque las ovejas pues se caracterizan porque son dóciles, porque van en manada, porque necesitan un pastor. No, las ovejas no es un animal que uno use para hablar de poder y de fuerza, sino de humildad, porque una oveja sin un pastor está perdida. Necesita el pastor le tiene que llevar al sitio donde hay comida, el pastor tiene que protegerla, el pastor tiene que alimentarlas, que cuidarlas, dependen absolutamente del pastor. Las cabras son todo lo contrario, no van en manada. Siempre, ¿cuál es el sinónimo? Estás loco como una cabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van para arriba, van para abajo, no son prudentes, no tienen cuidado, van solas, devoran todo lo que tienen a su paso. De hecho, a veces para poder cuidar el ecosistema aquí en Mallorca, tienen que ir y cazar cabras porque se están cargando todo
la vegetación, porque son animales que nunca se sacian. Todo es mío, 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 y comen y comen y comen y comen y devoran y destrozan el ecosistema. Son su propio guía. Fíjate, ¿dónde estamos nosotros? Somos aquellos que van en manada, que ven lo importante que es la manada, que vamos unos al lado de otros, que nos dejamos guiar por el pastor dice dónde se come y dónde no. ¿Somos mansos o somos cabras? Nuestro propio camino, comemos cuando tenemos hambre, bebemos cuando tenemos sed, no tenemos guía, no vamos en manada, voy por mi cuenta. ¿Dónde estoy yo? Y Jesús dice que se premia a una y se castiga a otras en base a si han cubierto la necesidad del que tenían al lado. Porque a eso hemos sido llamados. A cubrir la necesidad de los demás. Igual que si estuviera Jesús aquí hoy. Una vez escuché a un predicador decir, si hoy entrara Jesús por aquí, ¿cuántos correríamos para decirle, siéntate? Oh, aquí, siéntate, aquí estoy. Un vaso de agua, tenemos croissants, tenemos... ¿Qué necesitas? ¿Con quién comes? ¿Con quién comes hoy? ¿Quieres comer? Nosotros tenemos... Si hoy Jesús entrara por estas puertas, ¿cuántos correríamos a atender, a ver si necesita algo? Jesús dice, cada vez que hagáis esto por uno de mis hermanos, me lo estáis haciendo a mí. ¿Soy así con los demás? ¿Vivo para cubrir las necesidades de los demás? Y fíjate cómo las tres parábolas empiezan a unirse en un tema muy interesante. Cuando Jesús vuelva, espera que le hayamos estado caminando con Él para ayudarle a encontrarse con la gente que aún no le conoce, usando nuestros dones, cubriendo la necesidad de los que tenemos al lado. Su primera necesidad es conocer a Jesús, pero tienen otras necesidades. Si le puedo pedir al grupo Alabanza que me acompañe porque ya estamos acabando. Un amigo mío, Félix Ortiz, en una predicación dijo algo que me encantó y que hoy voy a un poco mencionarle, porque es que me parece una reflexión muy buena. Él es profesor de universidad y nos decía que cada año, cuando empieza el curso, les dice a todos sus alumnos cuáles son los criterios por los que van a ser evaluados. Se sienta y les dice, bueno, este curso, esta asignatura, estos son los objetivos, y al final del curso, el que haya superado estos objetivos tendrá el aprobado, y el que no los haya superado estará suspendido. Y él nos cuenta que aunque cada año manda un email, tiene en el tablón de anuncios los criterios de evaluación, los pasa en mano y los comenta en su charla y los va recordando durante todo el año, no hay quien se sorprende cuando llega el fin de curso y está suspendido. Y dices, que yo no sabía que esto entraba para examen. Y él dice, pero ¿de cuántas veces os lo tengo que decir? Y Félix nos decía, según estas parábolas, él solo se refería a uno, pero según esta parábola, no seremos evaluados en si hemos sido buenos o hemos sido malos. Incluso decía, si eres de los que piensa que las profecías aún existen, o eres de los que piensan que no, no te preocupes, no seremos evaluados en tal si creemos en esto o en otro. Si eres de los que piensan que el Apocalipsis será de esta manera o será de la otra manera, no te preocupes, hay que estudiarlo. Obviamente la Biblia dice que hay que estudiarlo todo, pero no seremos evaluados en esos términos. Si eres de los que piensan que los dones del Espíritu están más activos que nunca, o eres de los que piensan que ya han cesado, no te preocupes, no seremos evaluados por eso. El criterio por el que seremos evaluados será en si hemos caminado al lado de Jesús, en si le conocemos. Fíjate, esta historia me da pavor, la de las vírgenes, porque las 5 que se quedan fuera eran vírgenes, ¿eh? Eran vírgenes. Habían guardado sus formas. Se habían guardado, eran vírgenes, puras, pero se quedaron fuera. Porque ser bueno no cuenta. Ser buena persona no cuenta. Fichar los domingos no cuenta.
El novio les dijo, no os conozco. Cuando yo estaba caminando para encontrarme con mi novia, ¿dónde estabas? Es que estaba comprando aceite. Ya, pero ¿y por qué no lo tenías? ¿Por qué no estabas conmigo? ¿Por qué no me has... No, es que no te conozco, entonces no vengas ahora a mi fiesta. Porque no te conozco. Señor, ¿y qué querías que hiciera? Te di 5 dones, te di 6 dones, te di 10 dones. Con todo eso quería que me acompañaras. Porque he decidido contar contigo. Y te he enseñado a cantar, a bailar, a cocinar y a escuchar a las personas. Y solo dedicas tiempo a hacer tartas. ¿Dónde está lo demás? Te he dado la capacidad de escuchar a los demás. ¿A cuántos estás escuchando? Te he dado la capacidad. Pero tú no estás trabajando. No me estás acompañando. Y vivimos en un mundo que necesita muchas cosas. Y la iglesia estamos para cubrir la necesidad. Primera de ellas, conocer a Jesús, pero luego hay más necesidades. Necesidades sociales, necesidad de un amigo. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? El pastor nos hizo una reflexión en la asamblea de Fe y Orden, que obviamente no estábamos todos los que estábamos aquí, donde nos comentaba que el liderazgo pues percibía apatía en nosotros. Y nos hicimos minigrupos para reflexionar y todos los que estuvimos llegamos a la conclusión que era verdad. Estábamos con apatía. Y es que si no tenemos una meta, la motivación se pierde. La motivación se pierde. Si nos reunimos por reunirnos, la motivación se pierde. Si nos vemos por vernos sin algo mayor que nosotros mismos, la motivación se pierde. Cualquiera de los que estén aquí, que han tenido, por ejemplo, un grupo de teatro, un grupo de música, un grupo de mimo, un grupo artístico, sabe que cuando hay una actuación, reunirse es sencillo. Cuando hay un concierto, reunirse es sencillo. Pero a la que se va al concierto, ya reunirnos solo, tocar por tocar, ya no es tan fácil. Actuar por actuar ya no es fácil. Hacer mimo por hacer mimo ya no es fácil. Y estamos aquí domingo tras domingo, sin una meta. Hermanos, necesitamos recuperar la meta. Motivarnos. Pero la motivación la encontraremos si tenemos una meta. Jesús, con tres historias, nos dijo qué está esperando Él. ¿Qué espera de nosotros? Él quiere caminar con nosotros para encontrarse con su novia, con su iglesia. Quiere que usemos nuestros dones en ese caminar para cubrir las necesidades de los demás. Por favor, ponte en pie. No sé en qué punto estás. Sé en qué punto estoy yo. Y sé que esto era para mí. Y sé que tengo muchas cosas aún que mejorar. Sé que estoy fallando en estar tiempo con Jesús para que no se acabe el aceite. Sé que a veces Él está caminando para encontrarse con personas y yo estoy a otras cosas. Sé que no siempre doy todo lo que tengo. Considero que Dios ha sido generoso en mi vida y me ha dado dones, pero a veces estoy desocupando y no estoy usándolo todo, porque ya hago suficiente. Y también me doy cuenta que a veces se me escapa las necesidades de las personas y pienso en mi necesidad. No, es que yo necesito. Es que yo necesito. Si has escuchado esta enseñanza diciendo, es verdad, es que nadie me invita a comer, error, la has escuchado mal. Perdona que te lo diga así. Si has escuchado esto diciendo, es verdad, nadie nunca me ha invitado, llevo 4 años en esta iglesia y nadie me ha invitado a comer, no lo he hecho bien. No he conseguido transmitirte lo que te quiero decir, porque lo que quiero decir es, invita. Acompaña, saluda, cubre, tú. Si todos nos ponemos en segundo lugar a nosotros mismos, todos estaremos en primer lugar de otra persona. Piénsalo un segundo. Si todos nos servimos los unos a los otros y cubrimos las necesidades de los unos a los otros, si yo me pongo en segundo lugar y todos nos ponemos a nosotros mismos en segundo lugar, todo empezará a funcionar. No reclames ser el primer lugar.
ponte a ti en el segundo, cubre la necesidad de las personas. Esta es la meta por la que he encontrado yo que vale la pena vivir. Y que cuando no tengo ganas de seguir, cuando estoy desanimado porque los frutos que estoy dando a mi trabajo no llegan a donde yo pretendía, cuando tengo ganas de rendirme, veo que Jesús me dirá: te necesito, quiero caminar contigo. Te he dado dones, no los entierres. Cubre la necesidad de la gente con ellos. Espero haber sido claro. Espero que esto haya sido como la espada de doble filo, que entra en nosotros y cambia cosas. Porque creo que una enseñanza es relevante no cuando te ha divertido, no cuando te ha entretenido, no cuando no te has dormido, sino cuando de aquí se han producido cambios. Y yo te invito a que hoy se produzcan cambios en tu vida. No porque lo haya dicho yo, pobre de mí, sino porque Dios hoy está hablando a tu corazón y te está diciendo: oye, necesito que cambies esto en tu vida. Que Dios os bendiga.